Profesor Kluber, buenas noches. En esta ocasión voy a hablar del impacto ambiental. Me ha tocado la región Yunga. Tenemos que señalar para ello lo que es, ¿no?, el concepto en la parte introductiva y podemos definir, ¿no?, como la alteración causada por el hombre, ¿no?, en el medio ambiente, generando una ruptura del equilibrio ambiental de todo un ecosistema, ¿no? En este caso, vamos a hablar de la región Yunga. ¿Cuáles son las causas de este impacto ambiental? Por ejemplo, tenemos la explotación irracional de los recursos forestales, la minería ilegal, la explotación irresponsable del petróleo, la contaminación de los ríos, inclusive la expansión demográfica en zonas ecológicas, el aumento de la población que hoy en día se está dando ya prácticamente en todos los sectores. ¿Cuáles son las consecuencias de todo esto? La pérdida de la biodiversidad, la disminución de los recursos naturales, los desastres ambientales por el cambio climático que esto genera. Los recursos se transforman insostenibles, ¿no? La gente que va y explota los recursos naturales ya no tiene cuidado, ¿no?, de que estos recursos sean sostenibles. Muchas veces lo explotan de manera insostenible. Tenemos también que hablar de los efectos del impacto ambiental. El efecto fundamental, por ejemplo, tenemos tres, ¿no? De tres efectos. El efecto económico, cuando hablamos de la baja producción agrícola, fructífera, por ejemplo, en esta zona Yunga. En el encarecimiento de productos a causa de los desbordes por las lluvias, ¿no? Que limitan el transporte. Tenemos, por ejemplo, el desempleo, ¿no?, por el crecimiento desmedido de la gente, ¿no? También tenemos efectos sociales. En esta parte también tenemos que hablar de la inseguridad por la explotación ilegal de los recursos. Muchas veces estas personas portan armas y no y se crean, ¿no?, situaciones de conflicto en estos lugares, tornándose de forma inseguro la zona, ¿no? Después tenemos la tensión entre los ciudadanos, ¿no?, entre los explotadores ilegales y las personas que viven, ¿no?, en esa zona, realizando actividades normales, ¿no?, sin perjuicio de la ecología. Después tenemos también las enfermedades en el aspecto social, las enfermedades producidas por la contaminación. Después tenemos también, por el aumento de la demografía, lo que son aspectos sociales, tenemos la mayor inversión de infraestructura por la cantidad de habitantes. Esto genera, ¿no?, industria, esto genera de alguna manera, ¿no?, procesos industriales, ¿no?, para que la zona crezca, ¿no?, por los habitantes justamente, ¿no?, que va en aumento. Bueno, finalmente tenemos los efectos ambientales, que también es muy importante, ¿no? La pérdida del ecosistema. Si bien es cierto, en este lugar se atesora gran número de fauna silvestre, y lamentablemente tenemos que ver, a causa de todas estas cosas que genera el hombre, se va perdiendo, ¿no?, los recursos naturales, de la explotación sostenible que tiene que haber, va disminuyendo. Inclusive la gente sigue explotando los recursos de manera insostenible. Esto va a impactar, ¿no?, en la disminución de los recursos naturales. Inclusive estaríamos hablando de la extinción, ¿no? Tenemos la contaminación de los ríos. Esto es importante porque cuando los ríos son contaminados, tenemos la disminución de la explotación de los recursos naturales de los ríos. Por ejemplo, hay mucha gente que vive gracias a estos recursos, ¿no?, de manera sostenible. Y a causa de la contaminación, esto se ve limitado, ¿no?, generando un impacto económico bastante fuerte. Y también tenemos que entender que, según el INEI, el 90.1% del consumo de agua a nivel nacional es gracias a a la explotación de los ríos. Y el 91.1%, perdón, el 90.1% son gracias al consumo de agua de red pública. Lo demás son los ríos.
¿Qué pasaría si nuestros recursos del agua, de los ríos, se ven disminuidos, contaminados o limitados? Imagínense, tenemos un 90.1% de gente que consume de las zonas, perdón, de la red pública. Y si esto se ve limitado, estaríamos hablando de un colapso total, ¿no? A nivel nacional, en cuanto a la explotación del agua, o en cuanto al consumo del agua. Entonces, tenemos que hacer una reflexión. Los recursos naturales tienen que ser aprovechados de manera responsable y sostenible. No podemos nosotros utilizar de manera desmedida, ¿no? Nuestras acciones en cuanto al aprovechamiento y la explotación de estos recursos, porque va a generar un impacto bastante profundo. También, si hablamos del incremento de la demografía, tenemos que hacerlo con responsabilidad, porque eso también genera un impacto ambiental. El aumento de la población está generando hoy en día que la expansión territorial genere la limitación de los recursos naturales, por ejemplo, ¿no? Hay zonas inclusive que son ecológicas donde la gente no debería habitar y lo están habitando. Están explotando con mayor frecuencia, ¿no? Los recursos naturales, creando una limitación para que esto sea sostenible. Bueno, profesor, esto es todo. Muchas gracias.